un hombre es realmente independiente cuando lo es económicamente. Entonces, lo mismo pasa con los países. Si un país no es económicamente independiente, no tiene soberanía. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos honra con su presencia el destacado abogado Yotin Curi. Él es quien está actualmente hablando al pueblo dominicano y orientando de lo que se está realizando con lo que es la reforma a la Constitución y la reforma fiscal. ¿Cómo se siente, mi estimado? Muy bien, Natalie, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en Trúcamelo. Claro, esta es su casa y para nosotros es un honor, porque sabemos que actualmente usted es la voz de los dominicanos que no pueden tal vez expresarse, ¿verdad? Pero que usted conoce la situación y queremos que le hable al pueblo dominicano sobre estas fallas. ¿Qué es lo que usted ve? Porque ahora mismo ya han aprobado la reforma constitucional, como dicen a la carrera, y queremos saber de sus sabios consejos y orientaciones. Sí, fíjate, Natalie, la reforma constitucional se hizo en bola de humo, usando ya el lenguaje coloquial para que nos entiendan, de una manera rápida, atropellante. Nunca yo había visto una reforma que se hiciera de manera genérica. Normalmente, cuando se va a reformar la Constitución, se coloca, bueno, actualmente el artículo dice de tal manera y va a proponerse esta propuesta para que diga de esta otra forma. Y no decir se van a modificar los artículos tales y tales y tales y tales. O sea, tiene que ser explícita, no implícita, como le hicieron ellos. Entonces yo digo, óyeme, todavía este es el día de hoy que no sabemos cómo va a quedar la redacción final. Creo que ahora están saliendo algunas actas, pero no sé si son reales, que están aquí por las redes, donde más o menos se está viendo la eventual redacción que tendría la nueva Constitución. Pero además de hacerse de manera rápida, no sin decir de manera explícita cómo iban a quedar los textos, se obvió el referendo aprobatorio. Aquí no se entiende que en el 2010 nosotros pasamos de ser una democracia representativa a una democracia participativa. Es decir, se le estamos dando participación al pueblo. Y en este caso era necesario el referendo aprobatorio, o sea, el voto popular, por dos razones. Primero, el tema del sufragio, el tema de la reelección tiene que ver con el sufragio pasivo. Entonces, eso es un derecho fundamental de primera generación. Y por tanto, toda modificación que toque de alguna manera u otra un derecho fundamental tiene que ir a referendo. Segundo, porque lo que se está tocando está en el título 14, en el artículo 268, y todo lo que esté de ahí hacia abajo también amerita un referendo. ¿Qué dicen los colegas que dicen que sostienen la tesis de que no es necesario un referendo? No, que como se va a hacer una simple adición y no se están modificando temas de quórum ni de plazos, no es necesario el referendo. Y yo les pregunto a los amigos televidentes, ¿verdad? Cuando yo a mi casa le anexo una habitación, ¿no la estoy modificando? Claro que sí. Si le anexo algo en la sala o en la cocina, la estoy modificando. Entonces, una adición es una modificación. Pero ellos introducen ese falso razonamiento para confundir a quienes no son abogados, olvidándose de una máxima latina de vigencia universal que dice ubi lex non distinguit, nec non distingere debemus. Es decir, donde la ley nos distingue, nosotros no debemos distinguir. Entonces, para que se me entienda, en el lenguaje coloquial, dicen esos abogados que si no se tocan las vigas, las tuberías, no es una reforma. Claro que sí, es una reforma. Una adición al 268, que sería lo mismo que anexarle una habitación a mi casa, es una modificación. Sí. Es una modificación. O sea, quieren confundir a la gente. Pero hay otra cosa, Natalie. Había un recurso de inconstitucionalidad depositado la semana pasada por unos abogados. ¿Qué debió haber hecho el Tribunal Constitucional?
notificado inmediatamente a la Asamblea Nacional Revisora para que detenga los trabajos hasta tanto el tribunal falle ese recurso. Entonces, ¿no escucharon a ninguna de las partes y a esos abogados que llevaron, verdad, esa solicitud? Bueno, veo que ahora es que le están dando entrada, pero ¿cuál es el tema? Que le van a dar entrada y se va a conocer la audiencia cuando la reforma ya esté proclamada. ¿Y qué va a decir el tribunal? Falta de objeto, inadmisible. Ya no tiene sentido porque ya el hecho está cumplido. Y según los representantes del gobierno, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos 3 puntos que usted entiende que no eran necesarios en esa reforma constitucional, ¿verdad? Que solamente lo están agregando, pero que realmente no se necesitan. Mira, el tema del procurador no tiene sentido. Eso es un tema para mí que debe ser llevado al ámbito de la ley. Al ámbito de la ley. El procurador es independiente por 2 razones básicas. Por el tema de la carrera y porque tiene autonomía funcional y administrativa. O sea, es independiente en virtud de lo que dice la actual Constitución y en virtud de lo que establece la ley. O sea, ¿de qué independencia tú me estás hablando? El mecanismo de selección en nada tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. El mejor ejemplo es la actual magistrada Miriam Germán, que es una mujer que es independiente, porque al final es un tema de voluntad política. Eso no tiene que ver con el mecanismo de selección del procurador. Eso es buscar la fiebre en la sábana, confundir la gimnasia con la magnesia. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, viene con la teoría de que pueden ser inamovibles cada 2 años, y yo digo, bueno, si lo hacemos cada 2 años, tenemos el problema de que el procurador va a querer ser complaciente para ponchar tarjeta y lo confirmen 2 años más. Si lo hacemos inamovible por 4 años y que trascienda el periodo de gobierno, puede pasar lo que sucedió en Guatemala, que ponen a un elemento díscolo que quiera lucirse, se le vaya de las manos y cree un sistema, y un clima de ingobernabilidad, sometiendo al propio presidente, a los ministros. O sea, genera tensiones sociales. Eso tampoco es bueno. Por estas 2 razones, ni que ponche tarjeta cada 2 años, ni que sea inamovible por 4 o 6 años, como se discutió. Entonces yo digo, bueno, si ambos casos serían perjudiciales y tenemos el ejemplo de Guatemala, lo ideal es que se quede tal como está, que lo nombre el presidente porque al final el tema es de voluntad política. Eso puede ser perfectamente llevado al ámbito de la ley. Unificar las elecciones, un solemne disparate. La Junta Central Electoral dijo claramente que unificarlas conllevaría un gasto enorme de recursos, de nuevas maquinarias, de nuevos entrenamientos, de enseñar a votar otra vez a la gente, darle un montón de boletas en todos los niveles de elección que los va a llevar a confusión. O sea, pero aún así lo hacen. Aún así, los hechos están ahí. De manera que es una reforma, a final de cuentas, insustancial, inútil e irrelevante la que se ha hecho. Es para mí un capricho, es producto, hay mucho de ignorancia, mucho de vanidad en esta reforma, no aporta nada, es una cortina de humo, y tras esa reforma viene la más importante, la fiscal, la que golpea duramente a la clase media y que constituye, a mi modo de ver, le abre las puertas a la oposición para que sean gobiernos en las próximas elecciones, porque eso sí que genera, además de que empobrece, además del disgusto que genera, empobrece a la clase media. ¿Por qué la empobrece? Porque se grava el consumo. Y si uno observa bien, la fiscalidad indirecta, es decir, la que grava el consumo, es la más injusta de todas, porque la pagamos por igual ricos y pobres. ¿En qué debió haberse concentrado la reforma fiscal? En gravar los grandes patrimonios, las grandes fortunas, las grandes ganancias de las corporaciones. Ahí sí, que paguen más quienes más tienen, que es el principio de progresividad fiscal. Pero no gravar a la clase media y a los trabajadores para empobrecerlos. Entonces los ricos salen indemnes, ilesos de la reforma, y los pobres no pueden pagar. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Destruyendo la clase media. Pero hay otro tema con la reforma fiscal, Natalie, y es que si tú dijeras, bueno, se va a hacer para pagar deuda, magnífico,
pero no, eso no está en los planes del gobierno, no es para pagar deuda, ni para cambiar el modelo económico, no es para nada de eso, es para seguir gastando, despilfarrando dinero, porque además el hecho de que reduzcamos, porque ese es otro punto, los diputados, eso no es significativo, porque entonces a la vez aumentan los diputados nacionales, que son elegidos por voluntad política. O sea, ahí no está el ahorro debe ser en publicidad, en pensiones de 100, 250, 200 mil pesos a personas que nunca han trabajado en el Estado, en gastos superfluos, en viáticos, viajes, porque no te olvides que la Constitución habla del principio de racionalidad del gasto. Claro, y a eso se le agrega algo muy interesante que nos llama la atención, y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que nos hablan de una reforma fiscal, verdad, para la clase media, baja, que ya serán pobres en unos meses, si eso pasa, que esperamos Dios que no pase, pero dicen que van a aumentar los empleados públicos, que le van a aumentar el sueldo también? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué no reducen los fondos de los partidos políticos? Exactamente, exacto. Deberían eliminar, suprimir eso. Los fondos de los partidos políticos, esos barrilitos óyeme, es una barbaridad, eso solamente se ve en un país como el nuestro. Por ahí es la racionalidad del gasto público que está consignado en la Constitución, artículo 88, si no me equivoco, de la Constitución de la República. Porque no es como que tú me digas, Natalie, para que se entienda, bueno, yo voy a cambiar mi carro, en vez de Mercedes-Benz voy a comprar un Rolls Royce o un Ferrari, y mis hijos van a tener que ir a una escuela pública. Fíjate tú, aumento, ¿verdad? Y sacrifico a mis hijos. En vez de ir a un colegio privado, van a ir a un colegio público. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Querer más dinero para gastar más, para seguir endeudando al país, sacrificando la clase media, y entonces eso genera necesariamente disgustos sociales y abre la brecha incluso de eventuales estallidos, porque otro tema, otro punto, esa reforma fiscal en gran parte también es para resolver el problema de salud y educación a una población extranjera que son los haitianos. No nos llamemos engaño. Entonces el gobierno no puede gravar al contribuyente dominicano para resolver el problema a los haitianos. Ahí están el gasto, cómo presiona nuestro presupuesto en salud y educación. Eso es inadmisible. O sea que eso también debe ser aclarado en el tema de la reforma fiscal. El único que lo ha dicho así de manera clara que he podido observar ha sido usted, porque usted está hablando de frente al pueblo dominicano para que entienda, porque no es posible que actualmente tenemos las escuelas, las calles, los lugares de trabajo y los hospitales invadidos por los haitianos que no pagan impuestos y que todo lo que generan lo envían a su país, Haití. Claro. Y entonces lo único que recibimos aparte de eso es presión en los organismos internacionales, porque usted nunca ve a un haitiano agradeciendo y diciendo que aquí se le ha brindado. Entonces, ¿por qué alimentar al enemigo? Claro, son nuestros enemigos históricos, pero no se quiere ver así. Ahí está esa señora, la Dominique Dupuy, hablando disparates y acusando al pueblo dominicano. Con esa política de chantaje, mientras en Haití los queman, los mutilan todos los días, no dicen nada. Ahí no se defiende. ¿Por qué no abogan por la dignidad del pueblo haitiano en su propio país? ¿Por qué no abogan por la dignidad del pueblo haitiano cuando los sacan a latigazos y los embarcan en las islas del Caribe en jaulas? Ahí no hay derechos humanos, solamente hay derechos humanos aquí en territorio dominicano. No, eso es una política de chantaje que desgraciadamente nuestros mandatarios después de Joaquín Balaguer han venido aceptando todos, y tenemos en eso que unirnos. No podemos seguir dejándonos chantajear por la comunidad internacional, y tenemos también que parar la política de préstamos, porque a través de ese endeudamiento excesivo es que no están colando ese problema al socaire del endeudamiento, es decir, al compás de eso. Los préstamos vienen condicionados a que seamos flexibles con la migración, una política de fronteras abiertas, que eso es lo que hay.
entre todo el que quiera venir, porque eso es lo que está pasando, una mafia en la frontera con los militares que se hacen multimillonarios de la noche a la mañana traficando con indocumentados, y también civiles están metidos en eso, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, no podemos seguir sacrificando al pueblo dominicano para resolver el problema al pueblo haitiano. La comunidad internacional que intervenga en Haití y resuelva sus problemas allá. Pero para eso necesitamos gobernantes firmes que no se dejen chantajear. Y por eso yo te digo a ti, y te lo decía la otra vez que vine al programa, que cada día creo menos en esta democracia. En Roma, Cincinnato era un labrador. Cuando había graves problemas lo buscaban. Y se convertía en un dictador. Resolvía, pero claro, como había que resolver con mano dura. Y luego volvía a su labranza. Por eso la ciudad de Cincinnati en los Estados Unidos es en honor a Cincinnato, el dictador romano. Wow. Su versión moderna, Lee Kuan Yew, en Singapur, que en 40, 60 años hizo un milagro. ¿Pero cómo? Con mano dura. Y ahora tenemos a Bukele. Y tenemos a Bukele, la versión latinoamericana, en El Salvador. Claro. Y aquí nosotros necesitamos algo similar, porque con esta mal llamada democracia de papel, no vamos a ninguna parte. Con estos gobernantes que se dejen imponer del ACNUR, de los organismos internacionales de Estados Unidos, Canadá, no vamos a ninguna parte, porque fíjate en lo que termina todo, en sacrificar al pueblo para que asuma la carga de un país que encima de eso son nuestros enemigos históricos y no quieren saber del dominicano, ni son nuestros amigos, ni son nuestros hermanos, ni nada por el estilo. Dejémonos de ese discurso hipócrita que enarbolan aquí muchos dominicanos. Así es. ¿Sabe que el presidente de Colombia, el expresidente, nos dio la razón cuando dice que la comunidad internacional ha sido hipócrita con la República Dominicana y que no podemos cargar con ese tema de Haití? Cada día son más. Pero claro, es insoportable ya la carga, es absurdo lo que está pasando. Y ya el pueblo dominicano comienza a reaccionar, pero no podemos parar. No podemos parar porque vemos que el gobierno hace amaracos de repatriaciones, pero luego las para. Tú lo deportas hoy y con la mafia que hay retornan mañana o en 2 días. Es decir, no podemos estar en ese juego. O sea, que una fábula las deportaciones de los 10.000 haitianos que han hablado. Óyeme, es que se van y vuelven, porque es que mientras esté intacta esa mafia en la frontera, entre con civiles y militares, que cobran 5 o 10 mil pesos por haitiano, óyeme, eso no puede ser, habiendo tantos puestos de chequeo, porque yo he andado toda esa zona, la conozco bien, y hay un montón de puestos de chequeo. Entonces, ¿cómo es que esos haitianos cruzan así? Y nadie se da cuenta. Háblenos también, ya en el tema de Itevis, ¿verdad? Que han impactado, ya vemos que están los cacerolazos, eso es correcto. La voz del pueblo diciendo realmente no podemos más, porque al parecer algunos funcionarios no saben que hay dominicanos que hoy no han comido y que no saben que van a comer. Hay algunos funcionarios que no saben que hay dominicanos que todavía tienen letrinas, que he visitado lugares en Santo Domingo Norte, Villamella, en las 10 tareas específicamente, en donde hay una letrina para varias casas, más de 10 familias. Multiplique eso por 5. Entonces, ¿cómo es posible que actualmente va a subir todo? Va a subir el café, va a subir lo que viene siendo los víveres, las carnes, todo. ¿Cómo se va a sostener el pueblo dominicano, de acuerdo a su experiencia, con los mismos salarios? Ahora mismo con la comida, ¿verdad? Que ronda la canasta básica en los 45,000 pesos. Óyeme bien, así es, Natalie. Mira, ahí hay una doble trampa. El impuesto más criminal de todos es la inflación y la devaluación. De eso no se habla. Pero encima de eso está la presión fiscal. O sea, es un ataque por 2 vías. Primero la inflación, la devaluación y encima de eso el tema de los impuestos. ¿Cómo le vamos a poner más impuestos a este pueblo, por Dios? Y ahora a todos los productos básicos de la canasta familiar y a la propiedad inmobiliaria. Volvemos a lo mismo. En lugar de gravar a la clase media, que ya no aguanta más tributos, vamos a grabar a los más ricos, vamos a grabar las ganancias de las grandes corporaciones, al sector turístico, a las grandes fortunas de este país, las grandes corporaciones, los grandes patrimonios. Esos son los que tienen que pagar, pero no. Esa gente, como financian las campañas políticas, la oligarquía siempre se cuida
de que sus intereses estén a buen resguardo y gran parte de su fortuna incluso la tienen fuera del país. De manera que tenemos un serio problema porque actualmente tenemos una especie de plutocracia. Gobiernan aquí los ricos, 7, 8, 10 familias que son las que financian las campañas de los presidentes y las que hacen grandes negocios con el Estado, las que se distribuyen las grandes obras de infraestructura, los grandes negocios, y entonces el pueblo ganando salarios de miseria que ya no puede más, con una moneda que se devalúa permanentemente, y aquí ya no se puede vivir ni de una pensión ni de un salario. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo me recuerdo, por ejemplo, hace muchos años cuando a mi mamá, que trabajó en la Lotería Nacional, la pensionaron con 15,000 pesos. Eso en aquel entonces era una buena pensión. Y yo te pregunto, ya falleció, pero si estuviese, ¿cómo iba? Imposible. Entonces, eso es lo que está pasando aquí con los pensionados y con los asalariados. Lo estamos condenando a la miseria. O sea, no es posible. Aquí tiene que reformularse el sistema, tenemos que repensarlo porque, reitero, ya a la democracia no le queda mucho tiempo en la versión que estamos viendo, porque en cualquier momento puede venir un vengador social, Natalie. Ya nadie cree en nada, ni en político, ni en nadie. Y estamos entrampados en una seria encrucijada, y yo lo que espero es que el actual gobierno sea más sensato y que hable, tiene que haber un diálogo con la oligarquía y que asuman ellos el costo de esta reforma fiscal. Yo quiero que usted nos explique, por ejemplo, una persona que actualmente gane a partir de los 52,000 pesos, que paga casa, que paga luz, que paga agua, que paga transporte, que paga colegio, ¿qué va a declarar anualmente? Y usted como abogado, ¿cuál sería el costo de esa declaración? Porque hay que buscar entonces un abogado para hacer un documento. Es imposible, es que no puede vivir con eso. No puede vivir con 52,000 pesos. Sinceramente, yo no sé cómo una persona, yo te diría ni con 100,000 pesos. ¿Cómo se vive hoy día? No sé. Es difícil, óyeme. Estamos atravesando sinceramente una situación muy compleja. Yo estoy muy preocupado porque, te reitero, si hay algo que desespera a la población son los problemas económicos. Y aquí estamos jugando con fuego. Dice un merengue de Fernando Villalona que de tanto apretar la tuerca se puede correr la rosca. Y eso es lo que puede suceder aquí. Cualquier día podemos amanecer y en una situación difícil que pueda dar al traste con el sistema, y por eso yo le exhorto al actual mandatario, al gobierno, que sea prudente con la reforma fiscal y que dialogue con los sectores más poderosos, con los grandes empresarios, que son los que tienen que asumir el costo de la reforma, porque ni la clase media puede, ni tampoco, y los pobres por supuesto menos todavía. Y además, no podemos además soportar una población de haitianos enorme que cada día crece más ante la indiferencia de las autoridades y este tráfico ilícito a través de la frontera, porque ese es otro tema. ¿Para qué tenemos un ejército? ¿Para qué tenemos fuerzas armadas? ¿Para qué tenemos autoridades? ¿Para qué tenemos leyes si no las aplicamos? La ley del 80-20. ¿Para qué tenemos instituciones si no funcionan? Entonces, es difícil. Son muchos y graves los problemas que tenemos, que tiene nuestro país. Me gustaría su opinión, por ejemplo, ¿qué usted cree de una persona que en cualquier barrio ya, cualquier ranchito, tiene el valor de 5 millones, imagínate, porque todo está muy caro? ¿Cómo es posible que una persona que tiene una casa actualmente valorada, que lo va a valorar el gobierno, de 5 millones, tenga que pagar un impuesto anual? Yo quiero que usted le diga al pueblo dominicano que ese impuesto anual no se va a quedar en un impuesto fijo, sino que va a aumentar a través de los años. Entonces, su casa no va a ser suya. Si usted se atrasa en la deuda, todavía sus familiares tienen que seguir pagando. Entonces, lo que tenemos no es nuestro ya. Así es, no es nuestro. Estaríamos pagándole un alquiler al Estado. Y obviamente eso frenaría la inversión en el sector inmobiliario, porque yo le diría al gobierno, en lugar de eso, ¿por qué no le imponemos un impuesto a las propiedades que estén por encima de $1 millón?
o de $500,000, que en lugar de pagar un IPI, paguen el doble de lo que paga una persona común y corriente. Es decir, esas grandes propiedades que cuestan millones de dólares, apartamentos, penthouse, casas de lujo con piscina, esas deben pagar un IPI muy superior, el doble, al que paga una persona normal. Eso es pagar cada cual en función de sus posibilidades, porque para esa gente no es nada pagar. Si el IPI actual es ¿cuánto? Un 1%, o sea, ellos pueden pagar un 3%. Pero no gravar a las viviendas con 5 millones de pesos, porque cualquier rancho hoy te cuesta 5 millones de pesos. Es más, aquí en la capital no aparecen propiedades con ese valor. Cualquier apartamento, por modesto que sea, te cuesta de 8 a 10 millones de pesos mínimo. Y cuidado con la inflación, con la inflación que hay actualmente. O sea que por eso es que te reitero, debemos gravar los grandes patrimonios, las grandes familias y quienes puedan pagarlo, y a la vez racionalizar el gasto, porque no hacemos nada colocando más impuestos para despilfarro, para gastos en publicidad, para gastos en viáticos, en barrilitos. Entonces no estamos en nada. Tenemos que racionalizar el gasto público, que es un mandato de la Constitución de la República. Porque si no tenemos un gasto de calidad, un gasto racionalizado y eficiente, no hacemos nada con una reforma fiscal. ¿Y usted entiende que es necesario actualmente, se habla ahora de realizar nuevos uniformes para la policía? Estamos hablando de una reforma fiscal. Por eso te digo, ¿qué sentido tiene eso? Ese gasto, eso no es un gasto eficiente, no es un gasto racional. Entonces, la reforma es sacarle más dinero a la clase media, al pueblo dominicano, para seguir endeudándonos cada vez más y siguiendo meter al país más en el hoyo y no resolver los problemas. Eso es todo. Entonces estamos ahora mismo frente a un mandatario que no tiene nada que perder, pues ya ganó la reelección, y que tiene, además de eso, tendría mucho dinero para gastar. Y según su experiencia, ¿qué debe pagar, por ejemplo, que esperamos que no se apruebe, una persona que tenga una casa valorada en 5 millones de pesos anualmente, por ejemplo, como impuesto? Tendría que pagar, imagínate, yo me imagino que los primeros 5 millones estarían exentos, tendría que pagar por 4 millones. Pero 9 millones es cualquier apartamentico muy modesto, de clase media, de 2 habitaciones no más, pequeño, de unos 100 metros. Porque yo, te repito, en lugar de grabar, si yo fuese el gobierno, diría, no, esos apartamentos, dejo la exención en los 9, 10 millones que hay actualmente, ¿verdad? Y diría, bueno, los apartamentos que sobrepasen los $500,000 van a pagar tanto. A eso les pongo un impuesto mayor. Los que pasen de $1 millón van a pagar tanto más todavía. Y los que pasen de $2 millones van a pagar más. Eso es una reforma justa. Pero siempre orientando el impuesto a los grandes capitales y a quienes pueden realmente pagarlo, porque el impuesto más justo es el impuesto al consumo, el impuesto indirecto, porque lo pagan por igual ricos y pobres, y eso no es justo. El impuesto tienen que pagarlo quienes más pueden, es el principio de discriminación positiva, es decir, iguales entre iguales. No, o sea, la igualdad absoluta no es lo más justo, no. Iguales entre iguales quiere decir los que ganamos en tal rango pagamos lo mismo, pero los que ganan en ese rango, los que ganan de 10, 15 millones de pesos, como los hay aquí muchos, hasta mensualmente, eso tienen que pagar más, mucho más de lo que ganamos. 1 millón de pesos, ganamos 500,000 pesos, 300,000, 200,000 pesos. O sea, eso debe ir en escala al poder adquisitivo y a las entradas de cada quien. Sabe que los economistas han criticado bastante estos impuestos porque es lo que dicen, va a afectar al turismo, todo, la inversión privada en el país, la industria del cine. O sea que los daños son tantos, la gente ganando el mismo salario pero con más impuestos, porque ya cuando usted compra un salami va a pagar impuestos, cuando compre café lleva impuestos, cuando compre aceite impuestos, ganando los mismos, van a subir también el transporte público. Todo, pues es otra, es muy altamente inflacionaria. Mira, a mí me han ido a visitar, ahora que tú hablas de la ley de cine, varias personas, porque mi hija es cineasta, mi hija mayor, me han ido a visitar
y están muy preocupados. De hecho, hubo una reunión ayer y otra esta mañana en la UAS, y creo que hay otra mañana, muy preocupados porque van a destruir la industria del cine, que tiene un efecto multiplicador en la economía, porque tú sabes que en el cine se contratan gente, personas, y eso tiene un efecto multiplicador enorme, y van a destruir esa industria que está creciendo. O sea, la solución no es esa. La solución es, lo primero es racionalizar el gasto público, gastar menos, despilfarrar menos dinero. Mira eso que tú decías de los uniformes, porque hay un punto. ¿Por qué no hablamos de los candados económicos? En la Unión Europea está consignada en las constituciones que el déficit no puede ser superior al 3% del PIB. Hugo Giuliani escribió meses pasados un artículo diciendo vamos a hablar de los candados económicos, un límite al endeudamiento externo con relación al PIB, vamos a hablar del límite del gasto público, vamos a hablar de el límite para emitir inorgánicos, pero esos temas no lo quieren tratar, porque ¿cuál es la intención? Seguir gastando a manos llenas y sacrificando a la clase media. Y eso llega un momento en que ya da el traste, la gente no aguanta. Y si a eso tú le sumas que es para sufragar además el gasto de una población que es extraña y que ha venido invadiéndonos de manera constante, y frente a la indiferencia de las autoridades es todavía peor. O sea, aquí hay, para decírtelo en lenguaje llano, sencillamente un cóctel explosivo muy peligroso, y se está jugando con fuego. Y es lamentable agregarle a esta situación que hay que ponerse en el lugar de una familia que actualmente no les rinde el dinero, que tienen problemas económicos. Así es. Que eso le va a generar un caos, ¿verdad? Emocional también, porque claro. eso van a haber más divorcios, señor Curi, porque realmente cuando no hay dinero, sabemos que es la base de los conflictos en la familia. Eso sí es y verdad. De una depresión. Que eso puede afectar grandemente a la población dominicana, porque conocemos muchas personas que salen hasta la universidad y no tienen el pasaje para regresar. Así es. O sea, la familia dominicana la está pasando mal, y queremos finalizar con un mensaje claro y directo para las autoridades y para el pueblo dominicano, que se mantenga atento, unido y apoyando los cacerolazos, porque es la única manera de decirle: hagan una reducción desde el gobierno, sean conscientes y piensen que no todos tienen hoy la comida asegurada. Así es, no, y que el ejemplo debe entrar por casa. Si vamos a hacer una reforma fiscal, se supone que es para primero disminuir la deuda pública, que eso no lo he visto en ninguna parte, cambiar el modelo económico, pero también se debe contener, suprimir el despilfarro. Esos gastos enormes en publicidad, en pensiones a personas que no trabajan en el Estado, en barrilitos, en gastos de representación, viáticos, en salarios astronómicos de ciertos funcionarios públicos que ganan hasta $1 millón de pesos mensuales, cuando el salario mínimo es de ¿cuánto? De 15, 20 mil pesos. Es una barbaridad. O sea, vamos a revisar la nómina para que tú veas lo que ganan aquí determinados funcionarios públicos. Con relación al salario mínimo, debe haber un mínimo de respeto, incluso que ganan más que el presidente de la República. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Hasta que no veamos eso en contexto, no podemos hablar de una reforma fiscal. Y segundo, contener el endeudamiento externo, porque aquí se ha cogido préstamos de una manera brutal, tanto en el actual gobierno como en la pasada gestión de gobierno. El endeudamiento público sencillamente ya nos ha arropado, está por encima, nos hemos endeudado por encima de nuestra capacidad, y recuérdate que sin independencia económica no hay soberanía, porque la soberanía entra por el bolsillo. Yo siempre te pongo de ejemplo ese pasaje que hay en La Montaña Mágica de Thomas Mann, donde le dice el maestro Septembrini a Hans Castor: un hombre es realmente independiente cuando lo es económicamente. Entonces, lo mismo pasa con los países. Si un país no es económicamente independiente, no tiene soberanía. Por eso Trujillo pagó aquí la deuda externa en el año 1947.
creó el Banco Central y en ese entonces un peso era equivalente a $1 de los Estados Unidos. Y hoy ¿cómo está la cosa? ¿Qué te indica a ti? Que esta mal llamada democracia, no es que esté defendiendo la dictadura ni mucho menos, pero que esta mal llamada democracia ha fracasado en la República Dominicana y que tenemos que repensar el modelo, porque de lo contrario no sabemos a qué punto podemos llegar. Y esa es la realidad, porque había independencia económica y por eso se podía hablar y no se podía imponer posiciones, agendas y criterios internacionales. Así es. De verdad que para nosotros es un honor tenerle por aquí. Gracias, Natalie. Gracias, un honor para mí. Porque es un hombre preparado que le está hablando claro al pueblo dominicano. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a todos a que sigan al doctor Yotin Curi en sus redes sociales, que le den seguimiento, porque es la voz del dominicano actualmente quien orienta al pueblo. Gracias. Dale me gusta a esta información y compártela con todos tus familiares y amigos. Muchas gracias por la sintonía. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.